Muy buenas tardes en este domingo 2 de julio para toda nuestra audiencia. En este momento estamos con la especialista Blanca Sánchez, criminalista, experta en balística forense. Blanca Sánchez, venezolana, pero residenciada en Ecuador, en la ciudad de Quito. Actualmente es la directora académica del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses. Anteriormente fue jefa en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ecuador y también coordinadora de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales en el Ministerio Público de Venezuela. También se ha destacado como docente en distintas instituciones, como en la que actualmente labora, así como en el Instituto Universitario de la Policía Científica en Venezuela, el UPOL, y también ha participado en diferentes congresos y jornadas de investigación como conferencista, además de tener algunos artículos publicados en el área relacionada a la criminalística. Particularmente en la actualidad como investigadora desarrolla la línea de la criminalística integral, un nuevo enfoque para los abordajes dentro del ámbito criminalístico. En esta ocasión nos trae una conferencia, en este caso modalidad virtual, denominada Elementos asociados a la balística durante el abordaje de casos. Te agradecido dentro del equipo de Iberoforense por esta presentación, Blanca. Espero sea del Muy agrado de amable. todos. Ya la audiencia se está ampliando cada vez más. Perfecto. Se vayan conectando. Ya yo me encargo de esto, de hacer las conexiones. Muchísimas gracias, doctor Emanuel, quien preocupado desde Iberoforense por efectivamente llegar a muchos más dentro de nuestra profesión, pues apertura estos espacios en donde de forma no solo integral, sino interinstitucional y también internacional, podemos compartir algunos criterios que creo que es fundamental dentro de esta estructura de pensamiento creador. Elementos básicos asociados a la balística durante el abordaje de casos va a ser un recorrido durante esta hora bastante interesante entre lo que nosotros podemos estar relacionando para hacer una investigación. Justo ese abordaje sistémico que nosotros queremos para integrar información es lo importante en estos elementos básicos. Vamos a hacer un recorrido un poco por lo que serían los esquemas de esos elementos básicos. Van a ver ustedes como nosotros, uniendo un tanto también lo que el profesor en Colombia nos decía anoche de las generalidades de lo que es la balística, entenderemos que algunos elementos que conforman ese binomio perfecto, que es el uso del arma de fuego como un instrumento mecánico capaz de arrojar proyectiles, fíjense que no tiene que ser solamente una fabricación nacional, también pueden ser hechizas, tenemos también una relación incluso de armas que están entrando en una gama nueva que es son las traumáticas, las menos letales que aún así pues causan algún daño y nosotros deberemos empezar a reconocer de forma muy puntual cuáles son esos, de alguna manera, esos elementos, otra vez, esos indicios que se desprenden cuando usamos un arma de fuego. Empezamos por los comunes porque evidentemente estos nos van a ayudar a como afianzar un patrón de comportamiento. Los indicios en criminalística siempre llevan esta ruta. De hecho, la balística, viendo esta fotografía del efecto, está clasificada en algunos segmentos, no porque así se estudie, no es porque nosotros tengamos que ver que el proyectil se detiene en el espacio o que el efecto es aislado del disparo o que el disparo no tiene finalmente alguna reacción, algún logro, un objetivo
objetivo, un blanco. Todo pasa en milésimas de segundo y es un complemento de una naturaleza inmediata. Sin embargo, nosotros para poder entenderlo, para hacer eso que criminalística llama reconstruir y que nosotros tenemos muy claro desde esa capacidad regresiva que tiene la balística de volver sobre sus pasos a través del análisis de los elementos que están involucrados en la escena, pues efectivamente son los que logran que nosotros lleguemos a tener una opinión de naturaleza técnica, científica, reproducible dentro de este esquema. Entonces vemos cómo, por ejemplo, este proyectil de una morfología bastante aerodinámica en su recorrido, pues deja unas características que a cámara lenta, pues nos ayudan a proyectar a futuro que cuando yo tenga casos de esta naturaleza, y eso es lo esencial, conectar estos elementos con los casos, ¿qué es lo que debería esperar ver? Esa relación de coherencia que tú vas a poder visualizar directamente es lo que realmente hace el experto. O sea, que él pueda emitir una opinión en base a algún patrón de comportamiento que tiene el indicio. Esa frase, ese adagio viejo de que ellos, los testigos mudos, viene justamente de eso, de un comportamiento reproducible, repetitivo, que una vez que usted lo entiende, efectivamente puede ayudar a que esa opinión, que es más que magia, es más que otra cosa, pues que prevalezca dentro de la estructura del expediente. Y una vez que tú lo quieres comprobar, que esa es la naturaleza experimental de nuestras áreas, una vez que lo quieres comprobar, pues efectivamente ¡pum! Va a tener esa similitud que nosotros en criminalística hablamos de homología, de idoneidad, de esa capacidad de cubrir la duda que la investigación quiere efectivamente despejar. Entonces, nosotros conocemos a estos elementos dinámicos que alcanzan el objetivo, que sería el primer elemento a, a conversar eh, este domingo, como aquello que alcanza el objetivo. Alguna literatura habla de él como la bala, dependiendo de la latitud, longitud donde nosotros nos desempeñemos como expertos, bueno, van a haber criterios que definen al proyectil solo como ese elemento mientras ocurre el traslado o está en su tiempo de vuelo, mientras está en el espacio, porque es algo que se está proyectando. Luego, cuando su energía es cero o llega al reposo, pues le llaman bala. Realmente aquí no hay ninguna complicación en cuanto a esto, o sea, hay diferentes criterios, puntos de vista. La Academia Iberoamericana de Ciencias y Estudios Forenses lleva más de unos 13, 15 años tratando de hacer una actividad de homologar esos elementos como nosotros describimos, no solo en Latinoamérica, sino en Iberoamérica, justo para que nuestro lenguaje sea un tanto más menos complicado de- para generar analogías cuando estamos en el juicio. Ah, en un eje transversal, el perito debe poder en el juicio explicarle a alguien de qué se trata. No importa que le llames bala o proyectil, cuando estemos hablando de él dentro de la experticia o dentro de ese conjunto de análisis en el caso, pues decir que este elemento con una morfología específica, una densidad seccional características, densidades seccionales de qué está hecho y un coeficiente balístico tal que es su forma diferenciable dentro del resto de las estructuras que pasan cuando ocurre un disparo, es suficiente para que el juez y para que las partes que están recibiendo la información estén suficientemente claros, estén claros acerca de lo que está ocurriendo y de que estamos hablando de que esta pieza es la que origina el daño en la anatomía de la persona o bien en los objetos o los elementos que estén vinculados con la acción del delito. Hablemos de objetos móviles como vehículos o también hablemos de objetos fijos como edificios, casas, muebles, etcétera. Todo depende en el contexto en el que ocurre el disparo. Entonces, ese primer elemento, señores, que, que es el proyectil, tiene algunas naturales, tiene algunos elementos que nosotros debemos estudiar. Por ejemplo, su evolución. La evolución de este elemento dentro de, de lo que es la cartuchería o las municiones es importante entender porque también esto contextualiza pues
qué estoy buscando yo dentro de la criminalística con respecto al proyectil. Una de las primeras cosas importantes que nosotros tenemos de él, y creo que esta otra imagen pues lo clarifica, lo expone de una manera muy directa, es esa relación de saber cuál es la fuente de origen. Esos campos, esas estrías que serían estas secciones que en el dibujo del proyectil en su movimiento se visualizan así como altos relieves y bajos relieves, provienen de un intercambio que nosotros en criminalística llamamos correspondencia de caracteres. O sea, se hace un intercambio violento por una fuerza que viene producto de la deflagración de los gases en esta parte interna del cañón. Este es un corte longitudinal del ánima del cañón, conociendo otro elemento de la balística, justamente este, este aspecto mecánico, este instrumento que ayuda a que el proyectil tome un giro, aproveche la física y pueda desplazarse y alcanzar en este caso, un elemento, sea este un blanco fijo, un blanco móvil, etcétera, pues efectivamente es una de las preocupaciones de nosotros como expertos. ¿De dónde se disparó? Y ese de dónde se disparó nace de aquí, de estas microlesiones internas que son transmitidas o de alguna manera correspondidas cuando el acoplamiento de estas dos piezas, el diámetro del proyectil acoplado al diámetro del cañón, generan esas marcas de huellas y herramientas. Eso también la AFTE, que es la Asociación de Armas de Fuego, Tabaco perdón, ah, Asociación de Armas de Fuego y Examinadores de Armas, terminan dándonos em, esa robustez que es de naturaleza físico comparativa, es decir, vamos a ver microlesiones a nivel de lo que sería el cuerpo del proyectil para nosotros poder decir que son acoplables. Hablar de esta posibilidad de entender que ellas se reconocen en dimensión es muy fácil para quienes no somos balísticos, pero si vamos al súper y entendemos que todos los productos tienen así como un código de barra, y ese código de barra, cuando tú comparas uno con el otro, pues la diferencia de posición de las líneas, etcétera, el grosor, la profundidad, aspectos de esa naturaleza te hacen entender que no son el mismo producto, o sea, que el lector las ve de forma diferenciada y entonces a través de eso pues entiende que no tienen el mismo origen, no son compatibles en la misma, en este caso, en una misma marca, modelo o u ofrecimiento comercial. Bueno, eso llevado a lo micro en un comparador balístico, pues es lo que nosotros queremos del proyectil. Entonces ese elemento nos da desde su cuerpo, desde todo eso que lo constituye a él como un cilindro, la posibilidad de establecer cuál es la fuente de origen, poder llegar a saber quién disparó. Entonces, obviamente esta evolución, o esto no era así cuando los proyectiles eran esféricos. Todavía en la actualidad hay cartuchos que contienen proyectiles esféricos, pero entonces estos proyectiles esféricos nos ayudan con su forma a entender otras estructuras. Vamos a aterrizarlo. Por ejemplo, al ver este obturando, o sea, acoplándose directamente al cañón con su diámetro, nosotros entenderíamos que allí pues no cabe más que él y él está cubierto por una tela. Entonces, este proyectil, para hablar de identidad o individualidad de la fuente de origen, para yo poder reconocer este cañón solo con el paso del proyectil por la parte interna y longitudinal del mismo, no es suficiente. O sea, con él tendría que hacer otras cosas. De hecho, las armas de fuego de Animaliza, que es la que usan este tipo de proyectiles, pues desde el punto de vista de ese elemento dinámico que alcanza el objetivo, pues deben tener otro tipo de trazabilidad. Esas trazas en criminalística muchas veces se van dando por microscopía electrónica, ya no por el microestriado, no por las líneas, sino por las adherencias que tenga el proyectil. Varios casos hemos tenido, por ejemplo, los funcionarios generalmente por
improntar incluso su propia idea de que nuestros cartuchos menos letales no son suficientes para el control de manifestaciones o del orden público, los desarman, sacan el contenido. Vamos a ver, por si acaso alguno de ustedes no tiene idea de lo que es un cartucho para escopeta, que es otro elemento que también tiene proyectiles, pero ahora vamos a hablar de unos proyectiles de naturaleza múltiple dentro de la estructura. que- que Ellos, este obviamente tiene metal y son varias esferas, múltiples esferas muy pequeñas que a ellas se les llaman perdigones. A aquellos que son menos letales tienen esferas más grandes. Cuando hablo de más grandes, y si queremos darle una magnitud, mayores a 5 milímetros, todas ellas ahí mismo donde están posicionadas estas, dentro de este envase plástico o algunos elementos que ayudan a mantenerlos unidos en su recorrido interno y longitudinal en el cañón, que se llama taco, otro elemento, pero ahora del cartucho. Todos estos elementos por sí solos, pues lo que nos pueden ayudar es a categorizar. Fíjense que si yo veo metálico, si veo de dimensiones menores a 5 milímetros, ya yo puedo entender, bueno, que ellos son cartuchos o cartuchería de esta naturaleza, como la que tienen en la imagen. Si yo los veo vulcanizados, así como la goma de los neumáticos de sus autos o de los autos de- de- que ustedes ven todos los días en la calle, ese tipo de goma es la menos letal. Ojo con estos términos actuales de elementos que incluyen menos letalidad, no significa no letal, solo que es reducida. Ahora, dependiendo de la región anatómica que comprometan, de las distancias, del tipo de arma, etcétera, pueden ser igual de letales que cualquiera de estos. Incluso estos elementos sin nada dentro, solo, cuando digo sin nada dentro, sin estos elementos esféricos o neumáticos, solo el taco se puede proyectar con papel, con cualquier otra cosa que intercambien, pueden ser igual letales, dependiendo de la distancia. Estás proyectando energía eh, por la deflagración de la pólvora. Es un cambio súbito que mueve algún elemento, cualquiera sea de esto, y que si estos logran penetrar y obviamente interesar algún órgano vital, etcétera, pues evidentemente van a conducir al cese de las funciones vitales. Ok, chicos, entonces, o en general, colegas, cuando hablamos de estos proyectiles y estos proyectiles de naturaleza cilíndrica, por ser tantos, ellos dentro del cañón no están tocando nada, no hay ese intercambio de marcas, pero sí hay intercambio de lo que está internamente en el cañón y de lo que ellos mismos proveen. Si estos funcionarios de los que estábamos hablando, o estos elementos, son extraídos del cartucho original y son sustituidos por otra cosa, por ejemplo, metras, canicas, le dicen también, de las de vidrio, también se sustituyen con elementos como, a veces le colocan sal, o yeso, o tuercas, arandelas de metálicas, incluso rolineras que están hechas de puro acero internamente en el cartucho, vuelven a sellar. Fíjense que, por ejemplo, para este tipo de cartuchos, las puntas son frangibles, es decir, las pueden estirar. De hecho, eso a microscopio se observa si hay alguna modificación en el plástico por presión. Eso también tiene que ver con marcas y huellas de herramientas, solo que no es en metales, sino en otras superficies que en criminalística también se trabajan como soluciones de continuidad o ciertas transferencias que se pueden crear justamente haciendo estas modificaciones y eh, que una vez evidenciadas en estos elementos que luego del disparo quedan abandonados en la escena del crimen, ya no como un cartucho, sino como el contenedor vacío, ese contenedor que es otro elemento, también vamos a verlo, que se le denomina vaina, vaina servida, a veces también le llaman casquillos. Nosotros en Venezuela le decimos conchas, pero dependiendo de la latitud, pues eso significa no, tienen otro significado. Y bueno, esas variantes, como les explicaba, son términos a homologar o a explicar.
la sinonimia técnica que podemos estar usando dentro de la escena. Y bueno, volviendo a, efectivamente a ese cambio que puede ocurrir dentro de los proyectiles que son esféricos en el cañón, cómo reconocer esto a otros niveles criminalísticos, pues si yo cambié por metras o por canicas, las canicas están hechas de sílice o tienen contenido de vidrio. Y en un disparo con metales, en un cañón metálico, que aparezca sílice o que aparezca vidrio, pues obviamente va a ser el norte con el que yo voy a entender la transferencia que ocurrió y ya voy a poder decir cuál es la escopeta que está relacionada con el disparo de acuerdo a lo que yo encontré en la autopsia. Entonces, no podemos despreciar nada dentro de balística, más bien la suma y la unión actual de todos estos estadios complementarios de la investigación que siempre han estado en mayores o menores proporciones en cuanto a la química, que es la determinación elemental de cada uno de los componentes de estos elementos que estamos incluyendo en la investigación, o la física en cuanto al comportamiento dinámico de lo que ocurre, incluso la matemática, porque cuando yo estoy en una escena del crimen y veo en el cuerpo una cantidad de heridas y luego analizo mi panorama y cuento una cantidad de vainas servidas o la ausencia de ellos, pues efectivamente esto va a ayudar desde una relación que nosotros siempre llamamos ordenada, que llamamos sistémica y que aplican lo que siempre hemos tratado como el método científico, una marcha analítica para llegar a entender todo lo que sucede, entendiendo también el análisis como la separación de todos los componentes, para entender qué me proveen y luego su suma, su complemento, pues es lo que realmente nos ayuda a potenciar los elementos por separado. Conseguir un proyectil esférico en una escena del crimen te hace pensar, a ver, ¿cuáles son las armas que tienen, que usan este tipo de proyectiles? Y luego de tenerlo, lo siguiente es de qué está hecho, cuál es su densidad seccional, porque de qué está hecho también te da contexto. Te da el contexto de que si su utilización es de una naturaleza directa letal o una menos letal, etcétera. Y entonces así también se diferencia a quién se les da ese tipo de munición, quién es el usuario, cuál es la línea de investigación que debemos seguir. Para un caso de las manifestaciones que ocurrieron acá el 19 de octubre del 2018, por ahí, en Ecuador, pues empezamos a obtener de las autopsias y de los abordajes de la escena algunas características específicas de una munición que viene en saquitos. De hecho, en Colombia, Dylan, creo que uno de los casos famosos de esta naturaleza es Dylan Cruz. Vamos a hablar, este cartucho le llaman así, saquete, es un saco que contiene, o beanbag, como bolsita de frijoles, pero no hay ningunos frijoles allí. Allí dentro de estos cartuchos, o sea, de esta serie de cartuchos, lo que vamos a conseguir es una cantidad de perdigones, es decir, de esferas, que cuando ya lo llamamos nosotros al, se parecen a los muebles, aparece de todo menos lo que quiero en cartuchería. Bingo. Bueno, de todas formas, ahorita le buscamos uno de los casitos. Ok, aquí apareció. Aquí está uno abierto, de hecho. Estos, fíjense como una vez aperturada el saquete, que ese saquito debe tener alguna constitución de Kevlar, etcétera, para que pueda contenerlo sin que ellos lo traspasen. Pues efectivamente tienen un número importante de microproyectiles. Esos microproyectiles trabajan como una fuerza única cuando golpean, son para impacto, pero una de las reglas es nunca dispares arriba del torso, nunca dispares a la cara, nunca dispares a estas distancias. Y si tú te vulneras todas estas, pues obviamente a nosotros nos interesa saber es quién, quién puede estar
proveído de estas municiones. De repente no vamos a llegar al tirador único, porque todos aquellos que tenían este tipo de saquetes con las escopetas que los disparan y el calibre asociado estarían directamente inmiscuidos en la investigación. Ahora aquí entran otros elementos importantes, que es la legislación y cómo desde el punto de vista del derecho se lleven o no las investigaciones. Si hay complicidad correspectiva, y yo puedo entender que todos los que tienen este tipo de armas y municiones están comprometidos con la investigación, no pasa nada. Pero hay otros lugares en los que la complicidad correspectiva no está dentro del esquema y hay que saber quién es el tirador. Si este no es el medio, porque este es general, la investigación debe aperturar otras líneas. Balística no es lo único, o sea, desde obtener los videos, los fotogramas, las caracterizaciones morfológicas o somáticas, cualquier cosa, el doctor me corrige, en comparación de quienes están disparando en la línea de tiro, etcétera, van a ser áreas de interés para balística y la identificación de los casos, desde elementos que son periféricos, no tienen que corresponder solamente a balística. Sin embargo, para nosotros es importante trabajar con minuciosidad cada uno de estos, porque incluso, y fíjense, solo con medir, o sea, medir esto, nosotros podemos descartar que proceden de una munición metálica natural. Es decir, cuando veíamos hace unos instantes en la presentación anterior, el cartucho que solo tenía estos, estos elementos metálicos múltiples en el interior, justo ellos, pues, y ves esto y ves los del beanbag y dices, y ahora todos son iguales. Y no es así. Las fichas técnicas de cada uno de ellos tienen un diámetro para estos superior y para los que van en el beanbag más pequeño. Lo que hay es que hacer, obviamente, una relación otra vez sistémica de mediciones, etcétera, de lo que extraigas de la autopsia y empezar a activar digamos, otras referencias de las cuales también hemos tenido con el doctor Emanuel efectivamente la oportunidad de generarlo, como serían estudios de naturaleza probabilística, es decir, que nosotros empecemos a ver cuál es mi población, que esa población sea medida, pesada, etcétera, y con ellos caractericemos algunos elementos. Él lo hace en humanos, nosotros lo hacemos con los elementos propios de balística. Estos proyectiles que son microesferas muy pequeñas, cuando, por ejemplo, de una autopsia, extraemos 278 de ellos nada más y empiezas a medirlos y ves que superan la medida de estos que son, digamos, los de caza mayor, los que están relacionados con caza de animales o algunos otros esquemas para cazar aves, etcétera, pues ya tú puedes descartar e incluir también dentro de lo que está pasando en contexto, porque si estamos hablando de que él corría en una manifestación mientras de repente la línea de tiro de los funcionarios estaba justo a su derecha, él recibe un impacto a nivel de temporal derecho. Cuando lo reciben en el hospital, el médico me dice que su herida mide 5 por 5, que de hecho es así en el protocolo de autopsia, y cuando tú desarmas el cartucho que se le puede entregar a estos funcionarios para el control de manifestaciones, lo que mide es 5 por 5, ya ahí todo empieza a tomar una estructura mucho más lógica, más coherente. La sana crítica dentro de la balística o dentro de los elementos que se estudian, al igual que la lógica y el conocimiento científico, son las bases fundamentales de este tipo de estudios. Obviamente los proyectiles no tienen una estructura única. De hecho, este potencial de tener diferencias en, en su fabricación en cuanto a lo que están hechos. Es decir, yo estoy hecho con una chaqueta completa hasta acá. Eso significa que soy un FMJ, soy un Full Metal Jack, un blindado, soy el acorazado de mi gama, y mi poder o mi gran superpoder es penetrar, es generar penetración.
esa cesión de energía que quizás yo necesito para neutralizar a un individuo, hacer que ya no venga hacia mí, etcétera, el proyectil de Full Metal Jack no lo tiene. Ah, ya va, no lo tiene en ciertos calibres. Cuando hablamos de calibre, también para este tipo de elementos estaríamos hablando de las dimensiones. Gracias, Alexander. Entonces, esas dimensiones en general que nosotros tenemos aquí asociadas, pues pueden hacer la diferencia. Puede ser seguir siendo un cilindro ojival. Vamos a pensar en estas estructuras, en cosas que nosotros manejamos. Usted se monta en un avión y su avión, el que lo lleva de un lugar a otro, o lo han visto volar, tiene la naricita así bastante ovalada. Ese diseño es la ergonomía que separa capas de aire en el viento para que se pueda mantener en esa relación física de desplazamiento, entre otras, ¿no? Claro. Pero el hecho es que esto lo copió el proyectil en una mecánica chiquita, pero hay aviones chiquiticos que pueden volar a cierta altura y otros más grandes que pueden ir a otras alturas porque van en contra de esa resistencia general que tiene pues el ambiente. Los proyectiles también son así. Si el calibre es chiquitito, no es que él va a volar solo debajo, sino que la distancia recorrida, lo que puede penetrar, los elementos en general en los que ellos van a hacer daño, tienen como una categoría. Cuando yo aumento, como hace la gente cuando está en el gimnasio y ya no quiere estar delgadito y empieza a aumentar masa, más masa, y efectivamente yo hago eso con un proyectil, aumento su calibre, su diámetro, su peso, y esa suma de diámetro, de forma y de peso, pues ayuda a que quizás un proyectil con penetración también ceda energía, que es lo que pasa con los .45, a diferencia de un 9 milímetros o de, eh, vamos a dar en una categoría especial a los 38 y los .357, que son proyectiles que aún siendo cilindros ojivales, por su longitud, por la estructura de lo que están hechos, pues cambian hacia. Nosotros tenemos un curso de trayectoria y resulta que con los chicos jugamos así a entender esto, con plastilina, con Play-Doh, con lo que ustedes quieran. Y si haces un cilindro, como si fuera un proyectil, y generas la deformación hacia aplasto de formas, aplastas, presionas, genera fuerza, él queda como una cachapita, como una moneda, queda plano. Eso lo puedes hacer tú con ese tipo de elementos. Agarra un proyectil y trata de doblarlo. A ver si el metal lo va a hacer. Con tu fuerza no. Pero si él viene a 350 metros sobre segundo y choca contra algo, obviamente ese aplasto de formación, eso va a ocurrir. Entonces el fabricante dice, ya va. Si yo tengo la forma, que es mi forma cilíndrica, porque mi tubo o el arma de fuego es cilíndrico, eso es lo primero, y al vértice le cambio, el vértice sería la parte superior, o sea, toda esta parte superior de la punta, al vértice le cambio la estructura, ya nada más con estas tres cosas que yo tengo aquí, yo obtengo en calibres diferentes prestancias, efectos distintos. Fíjense cómo para este que es blindado, que es el Full Metal Jack, la chaqueta completa del blindaje, pues efectivamente yo con él voy a obtener poder de penetración. En un calibre de 9 milímetros significa que ese proyectil pesa 8 gramos. Esos 8 gramos van a entrar y salir. Y si no interesa ningún órgano vital, yo no voy a conseguir que ese individuo se detenga. Esto también es importantísimo. La gente habla de uso progresivo, diferenciado de la fuerza, y la cantidad de disparos ideales que necesita alguien para detenerse. Ya va. Eso tiene detrás tantos elementos. De hecho, ayer hablaban de la fisiopatología de los traumas, etcétera, y evidentemente no es una sola variable la que se puede considerar. No solo eso, si el individuo está bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva, si además a eso le sumas la adrenalina, si tú como tirador no logras
generar un corte directo del sistema nervioso central, de lo que fuere, pues todavía hay posibilidad de reacción. Hemos visto casos, y eso es importante también entender dentro de la dinámica de la actuación de este primer elemento en el estudio de casos, donde tú crees que la gente se desconecta, con un disparo se desconectó y ya. Y hay momentos en los que no. De hecho, hay ahorita temas tecnológicos nos permiten así una, una visualización bastante pragmática de aquello. Por ejemplo, disparos a la cabeza completo, y tú ves a la persona en agonía todavía moviéndose, haciendo cosas que corresponden más a una reacción triuna, una reacción del cerebro, de lo más básico, lo más elemental, tocarse la ingle, llevar la mano hacia donde tiene la herida, cosas de esta naturaleza que parecieran imposibles con los daños que tienen, pero ocurren. Entonces, adelantar posiciones desde el punto de vista técnico de, de que no pueden haber más circunstancias que las que alguien tenga predeterminadas en su imaginación. Además, es una recreación, no estás haciendo biomodelos, no hay nada más que lo asegure, es un tanto temerario dentro de la evaluación sistémica en casos, ¿no? Este proyectil blindado, señores, por esa coraza de blindaje está hecho para traspasar, pero más adelante tenemos a ese semi blindado, que ustedes ven que tiene la chaquetica, pero no la tiene toda, tiene un poquito abierta. Esa chaquetica un poquito abierta expone lo que en el cuerpo es más blando, o esa zona más soft. A veces no le dicen semi blindado, sino soft point o punta suave, porque ese es como la plastilina de la que yo les estaba hablando hace rato, el plastidol. que el plomo, por ser uno de los elementos en la tabla periódica de los más maleables, entre otros, ¿no? Pero él tiene esa capacidad. Una vez que él golpee, él va a generar como esa superficie de expansión. El contacto va a hacer que él se amplíe en su estructura, y ampliándose en su estructura va a hacer que el blindaje, que ahora, fíjense, no es corrido, sino que tiene una serie de segmentaciones en su diseño. Esa serie de segmentaciones en su diseño le dan la posibilidad de verlo desde la física de los materiales como una posible falla. Por ahí es que él va a empezar también a generar una ampliación. Y estos, con esas características, generarán mayor superficie de contacto, por ende cederán más energía, porque se quedan ahí, no salen. Acuérdense que la energía se transforma, no desaparece, se transformó en otra cosa, se transformó en el movimiento, se transformó en los temas de la herida, incluso en las morfologías. Y los anteriores, los antiguos proyectiles solo eran raso de plomo. Ojo, actualmente, si yo tengo en mi taller una recargadora y tengo plomo, pues con plomo recargo. No quiere decir que en una escena del crimen tú no vas a tener este tipo de proyectiles. En algunos casos en donde incluso tú dices, un proyectil de plomo, eso fue lo que le sacaron del corazón a ese muchacho, de un calibre 380, es más pequeñito que el 9 milímetros Parabellum. Tiene el mismo diámetro, pero pesa menos, pesará unos 6 gramos. Y en la autopsia, cuando lo extraen, dice, mira, con rayados de campo y estrías, no es un núcleo. Un núcleo sería la parte interna, es parte también del proyectil, pero es lo que está adentro de la chaqueta. Adentro de la chaqueta hay algo. Ese algo es el núcleo solo, que generalmente es de plomo. Generalmente, cuando yo hablo de generalmente, fíjense que todo esto detrás también tiene, para conocer los elementos, tiene algún tipo de investigación. Ese tipo de investigación es parte de lo que enriquece la posibilidad de que nosotros, pues, podamos hacer esos análisis de qué es lo que está pasando con eso que está alrededor del disparo. Miran que el que está aquí, visto en un microscopio de barrido,
pues tiene una serie, una capa. O sea, esa capa completa es esa chaqueta, el blindaje, y el microscopio me dice ZnCu. Lo demás es orgánico, oxígeno, carbono, tenemos todo, ¿no? Pero ese Zn, que también aquí está cuantificado en los resultados en un espectro, la cuantificación en el resultado cuantitativo y la imagen micromorfológica, que es lo que todo esto nos lo permite el microscopio electrónico de barrido. Entonces vemos el zinc y el cobre, esos dos, en ellos tengo que pensar para poder entender al proyectil. De eso está hecho el blindaje. La mayoría de los fabricantes lo tienen. Alguna vez eh, hubo una munición, la RG-054, que era fabricada en Rusia, que cuando nosotros vemos, estamos haciendo unas prácticas, estaba llegando eso todos los días al laboratorio, ese tipo de marca. Y cuando nos vamos nosotros a polígono, es parte de lo que hay que hacer en criminalística, nos vamos al polígono, disparamos y pasan los chalecos. Pasaba la primera capa, la segunda capa, delante, detrás, y llegaba y se quedaba en la última capa del chaleco, que nos importa a nosotros que pase 3 niveles de Kevlar. O sea, el chaleco es para ese calibre no debería ser atravesado. Lo primero que hay que hacer es, vamos a ver de qué está hecho el proyectil, porque su forma, su calibre, su peso no son para que atraviese el chaleco. Y entonces vimos que en vez de decir zinc y cobre, decía tuxteno. Tuxteno es uno de los metales más fuertes que hay en la tabla periódica. Entonces, hasta eso que um, está relacionado con la densidad seccional, pues tú te lo tienes que imaginar, hey, aquí pasa algo. Y es de ese elemento es el que te va a poder entender, va a hacer definir hacia dónde va tu caso. Mi caso va, o nuestro caso va, obviamente, hacia que la sobrepenetración que tiene este proyectil dentro de la dinámica que estoy evaluando en la escena del crimen se debe a que está compuesto por otros elementos que no son típicos, que no son comunes del desarrollo metalúrgico para la munición. Entonces, pero ¿cómo puedo llegar yo a eso si antes no he tenido este background? O sea, si antes no sé de qué está hecho el proyectil. Por aquí, no sé si cuando lo vemos de plomo solo, creo que lo pasé por ahí rápido, o el tema es que los de plomo solo tienen eso, plomo, y por allí el SB, PB, que es plomo, y SB, que es antimonio. Esa combinación de plomo y antimonio, pues efectivamente es lo que permite que nosotros tengamos esa maleabilidad. Cuando digo maleabilidad, es maleabilidad a la velocidad, a ejecución de todos esos gases que mueven al proyectil de forma única. Antes no. Entonces, eh, nosotros dentro de la estructura de estudio de estos elementos, tenemos que conocer que hay también combinaciones. Fíjense, este que está acá es una combinación de los 3 tipos de proyectil de los que hemos hablado como elementos dentro de la investigación del caso. Este es el blindaje, la chaqueta completa es lo amarillito. Luego viene el plomo, que ese plomo antimoniado es esa combinación de lo que les acabo de decir, antimonio-plomo. Y por aquí se le agregan la goma vulcanizada. Al efecto de la estructura de este diseño externo, le quitan el ojival, le quitan la nariz del avión y achatan, generan un corte en la parte superior de la superficie. Una vez que eso está cortado, pues expando ya el volumen de penetración a uno de superficie de contacto. Es como cuando los jugadores de fútbol americano pasan de ser el que corre que nada más tiene algo bajito, al que tiene todo ese armazón, ese poco de hombreras, de cosas, de extensiones que les dan mayor estructura, volumen a su cuerpo. Entonces, am, obviamente todo esto pasa por un tema de entender que estos agregados pues hacen que tu munición cambie de peso, aun cuando
cuando está por debajo, porque le estás quitando plomo y le estás colocando goma vulcanizada, pues adquiere mayores velocidades y empiezo a ver cosas nuevas, o sea, empiezo a ver no solo el blindaje, no solo un núcleo normal, veo otro color incluso. Este color de esta munición es más ennegrecida, el otro es gris, un gris que fácil, cuando están haciendo una autopsia, tú nada más con ver el color de la pieza, etcétera, ya, ya sé cuál es la munición, o entiendes qué es lo que vas a empezar a buscar. Vas direccionando hacia dónde va tu línea. Entonces, si ven en, este, en esta carcasa, en ese FMJ, hay un prediseño, un prefragmentado. Este prefragmentado implica que si esta munición es utilizada de la forma correcta, sobre la superficie correcta, si yo disparo con esto sobre algo que quiero penetrar, no va, ella no va a expandirse como yo lo necesito. Esto es para elementos donde yo quiero controlar que no existan salidas, que yo me asegure de que el proyectil entra y no llega a atravesar, llega a penetrar. Y entonces, fíjense que una de las formas de entender eso que yo les acabo de decir es ver estos efectos en un espacio controlado. Haces el gel balístico el bloque que tienes comprado lo armas y entendemos cómo el proyectil al ser disparado no traspasa la longitud de los 25 centímetros de mi bloque. Queda, em, queda allí, mientras que el de alta penetración, un proyectil cilindro ojival normal, pues sí, hace, hace un tema de traspaso. Además, el, el- la cavidad, esto que ellos llaman cavidad permanente, que es esta línea que quedó allí, que no se, otra vez la gelatina no se compacta, nada lo vuelve a cubrir, porque ese es el trayecto intraorgánico, eso es lo que hace el proyectil. Entonces, todo lo que él se lleva y destroza es diferente. Cuando estoy hablando de alguien que me cede energía, miren la apertura de la cavidad y luego, bueno, la linealidad cuando ya esa energía se está cediendo. Mientras que en este es lo que les digo, esa línea recta pasó y ya. No generó esa sesión energética que para algunos casos nosotros necesitamos. Y justo este rango de expansión o ese tema de la cavidad es lo que necesitamos. Ahora verlo también una vez disparado sobre las superficies ideales, o sea, extraído de esas superficies que son blandas, etcétera, vemos una deformación uniforme con aumento superficie del impacto, algo que era así, ahora terminó así, que es lo que ves en esto, un control de su expansión a través de esa fragmentación o esa prefragmentación que tenía el diseño metálico y no hay una expulsión generalizada de elementos por todos lados, no es un fragmentario completo. Tengo algo controlado dentro de donde voy a generar el disparo. Todo lo demás es energía cinética, cantidad de movimiento. Eh, Estos elementos, obviamente, dentro de nuestro diseño de conocimiento, deben ser un ABC. Recuerden que este espacio que estamos compartiendo sobre estos elementos básicos y cómo ellos se unen un caso, parten justamente de esto, de que nosotros al conocer, al tener claro que estas formas, primero, de que está hecho el proyectil, ¿se acuerdan? Tungsteno o zinc. Si es tungsteno o zinc, ya yo sé que no importa que tenga el mismo tamaño, el tungsteno va a ser mucho más fuerte, más penetrante que las de zinc y cobre. Y luego la forma que le llamamos coeficiente, ese coeficiente balístico, si es cilindro ojival, penetra, si es cilindro truncado, voy hacia el poder de parada, si es un cilindro truncado hueco, es decir, que genero esta prefragmentación que va a ser aumento de superficie de contacto, entonces allí yo estoy tratando de controlar mucho más el efecto y estoy tratando de ceder mucha más energía, y si es cilindro cónico, pues entonces ahí voy a una penetración y a una distancia mucho mayor en cuanto a aerodinámica. Y si quieren pensarlo,
de otra manera, piensen en el 747, en el avioncito este comercial o el avión comercial que nos traslada, y después piensen en el F-16, con estos modelos aerodinámicos que le dan la vuelta al mundo así en 3 minutos o llegan a donde tienen que llegar súper rápido. De eso hablaríamos en cuanto a los cónicos. Y obviamente la sesión energética de ellos es sumamente superior, como su alcance, etcétera. Están utilizados en temas más suburbanos, no urbanos, no adentro de donde estamos todos los días trabajando, sino fronterizo, obviamente control de guerrillas. Ahorita el narcotráfico obviamente tiene mucho de estas municiones por el poder por su poder lesivo y también porque las armas que en general se utilizan tienen grandes potenciales desde el punto de vista de la repetición, la cantidad de munición, el alcance, algunos otros elementos balísticos que le dan um, un- una generación diferencial dentro de lo que quieren alcanzar como organizaciones criminales. A ver, recordar esto dentro de la estructura de estos elementos para la investigación del caso, un expansivo, que es este, y como el AX que acabamos de ver con la goma vulcanizada, es eso, una expansión que es controlada, es a un nivel, no es que el proyectil se va a fragmentar completamente como si pasa con estos fragmentarios. Los perforantes, también importantes dentro de esta dinámica donde yo quiero detener un blindado, quiero detener un acorazado, etcétera, pues necesito una punta que supere a, a las estructuras de las que está hecha la superficie. Y esto es generalmente acero, tuxteno, etcétera, son este tipo de proyectiles. Expansivos, entonces, aquellos que pueden controlar de un diámetro específico eh, no, es que no tiene otro nombre, una expansión superior. Esto pasa generalmente ah, esa cavidad, ese cilindro truncado hueco, esa cavidad superior tiene que llenarse de algo. Ese llenarse de algo está dado por elementos blandos y por elementos líquidos. Si yo disparo este tipo de proyectiles a un vehículo que se expandan, difícil, ni lo penetran ni se expanden. Pierdo la munición. Además que es munición controlada y, y obviamente para nosotros es de muy difícil acceso. Entonces, ¿para qué voy a utilizar puntas huecas en disparos a lugares u objetivos que quiero penetrar? Tengo que saber de qué tengo mi cargador, para qué los quiero usar. Hay algunos cuya función expansiva añade algunas características como ese apéndice central que dentro de los movimientos típicos del proyectil, rotación, giroscópico y la traslación, agrega ese apéndice como para que tome tejido, etcétera, y genera desgarros, aumentando obviamente su capacidad lesiva. La OTAN, de hecho, prohíbe el sufrimiento innecesario. Si tú con una munición específica consigues el objetivo que es neutralizar, ¿para qué utilizas uno que tiene un potencial dañino o lesivo mayor? Tratado Atlántico Norte lo, lo prohíbe. Y estos perforantes que fíjense que, o sea, tienen el blindaje, ese es el corte, luego viene esto que parece como una canoita, que es el raso de plomo, la estructura de antimonio y plomo normal, y luego esa pieza que brilla, eso es acero, ¿ok? El acero allí, y parece una cofia de enfermera. Los proyectiles de cilindro cónico, los perforantes tienen esta cualidad. Entonces, cuando tú ves en el cuerpo que nada más extraes estas cositas, ya sabes que pertenecen a este tipo de munición. Y obviamente estos son los daños que terminan generando orificios de entrada muy pequeños que están relacionados con su diámetro y orificios de salidas grandes. Pueden ver ya vamos a ir cerrando, pueden ver en Cruz Roja, de hecho vamos a ponérselos aquí para que los que quieran seguir un poco en el aspecto, pueden ver estos, eh, eh, son, perdón, colocan CICR, Cruz Internacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, balística de heridas, y Médicos Sin Fronteras ha documentado en estas series, las dos que están ahí arriba,
Vean la de 36, la de 50 minutos. Paso a paso, cómo los calibres que somos utilizados en la guerra producen daños, claro, para orientarlos hacia la investigación de cómo la medicina puede salvaguardar o puede generar una actuación inmediata en este tipo de heridas, pero para nosotros los balísticos está lindo. O sea, ves los efectos, ves el control de la munición, ves cómo cavita, cómo genera algunas estructuras que, insisto, de acuerdo a por qué nos reunimos hoy, consisten estos elementos básicos que nosotros debemos asociar durante el abordaje de casos. Si yo no conozco esta forma de comportamiento, llega un caso y estoy transparente, o sea, no voy a poder visualizar nada porque no entiendo cómo se comporta, no entiendo qué debería esperar ni qué debería buscar. Solamente eh, pudiera hacer un abordaje inicial de fijaciones y luego dejo la interpretación para otros niveles y me concentro en hacer una buena fijación para que este material sea suficiente. En honor al tiempo y evidentemente a su descanso y al nuestro, sí, agradezco como quien más la invitación de Iberoforense y de todas las instituciones que efectivamente permiten que esto se haga una realidad. Con todos una muy buena tarde y un excelente cierre de fin de semana. Muchísimas gracias a Blanca Sánchez en esta oportunidad por habernos dedicado este tiempo en función también, obviamente, como ya decía, de una hora de descanso, pero la gente está eh, con un hambre del saber. Y bueno, la licenciada realmente tiene muchas actividades en la semana, entonces nos regaló este tiempo, este, siendo un fin de semana. Igual que ayer en el caso del doctor Moisés, que también nos regaló su tiempo siendo un fin de semana. Entonces, bueno, ya con estos dos webinars, estas dos conferencias virtuales, abrimos ya la línea de balística forense en Iberoforenses, porque ciertamente son dos destacados especialistas en el área y tampoco es que hay tantos a nivel mundial. Entonces, es importante tomar todos estos conocimientos para poder mejorar cada día más, incluso no solamente si quieres especializarte por el área de balística, sino también a los otros científicos forenses que estamos en el equipo, porque hay una relación constante en el trabajo para poder entender lo que ellos están refiriendo y observarlo, por lo menos en el equipo de identificación, observarlo en los restos humanos. O sea, todas estas características que nos ha dado de los proyectiles, eh, lo, la, cómo pueden estos proyectiles impactar o afectar a diferentes superficies, diferentes cuerpos, no solamente cuerpos humanos, sino cualquier tipo de cuerpos sólidos que pudieran estar relacionados con el sitio del suceso o el sitio de liberación o en general con la escena del crimen. Agradecemos desde Iberoforense a la especialista Blanca Sánchez precisamente por esta ardua labor. Prontamente tendremos su escrito, su artículo también sobre balística forense dentro de la revista TECOA, en nuestro dossier Ciencias Forenses, Memorias del Conflicto y Derechos Humanos en el Sur Global. Aquí tengo unas preguntas para usted, especialista, bueno, licenciada. ¿Cambiar la base del proyectil hace que el alcance de la bala sea más largo? Esa es la primera. Gracias. Hola. Bueno, hemos tenido casos donde sí ha ocurrido así, pero no por la base del proyectil, sino por la carga que le han colocado al, al cartucho. De hecho, este estudiante es summa cum laude de matemática, que el 380 le alcanza el corazón. Había una distancia de 600 metros desde los edificios donde se producen los disparos hasta donde él llega. Este es un proyectil que no llega a más de 40 metros cuando estamos hablando de su carga, peso, etcétera, real. Evidentemente esto puede ocasionar que el arma de fuego, como así en las comiquitas, ¡puf!, te quede como una flor en la mano y genere una lesión
al tirador y a quienes están circundándolo. No pasó así, sino que el proyectil aprovechó el exceso de pólvora con la inclinación que le dio a su arma, también desde el punto de vista matemático, la curvatura o el ángulo que de su alcance máximo, pues también se potenció y alcanzó a ese muchacho que estaba en una ventana simplemente recibiendo el año junto a sus padres y se desplomó al lado de los padres por ello. Entonces, no es el proyectil solo, sino la carga que lo mueve, quien puede terminar causando que ella alcance o él alcance una mayor distancia o que ocurra un incidente de tiro. Excelente. La segunda pregunta es, ¿no importa la cantidad de pólvora para que el proyectil viaje más lejos? Lo que importa es el tamaño del proyectil y del arma. No, son factores concomitantes, todo en general son variables que influyen. Como les decía hace rato, también en ese mismo caso, un proyectil, o ese mismo proyectil con una longitud de cañón mayor, pues va a hacer que el desplazamiento del proyectil sea mayor. De hecho, cuando ustedes referencian las armas de largo alcance, ven que sus cañones son por sí, dentro del diseño ergonómico de metalúrgico general que hace el fabricante, son mayores, justo para alcanzar mayores prestancias de este estado físico que quieren. Ok. Licenciada, siempre se va a necesitar un conocimiento especial para poder manipular los proyectiles. Fíjense que para manipularlos, ¿en qué sentido? Desde la escena del crimen, yo me voy a enfocar allí. Desde la escena del crimen es ideal que quien está abordando el sitio de suceso tenga este conocimiento previo, porque a veces ni siquiera saben si están disparados, o sea, no entienden si lo que te están colocando allí es parte de una simulación de hechos, si es fortuito, si tiene que ver con que en el espacio se trabajan con este tipo de elementos, o si ha sido disparado por un arma de fabricación casera, si es que no tiene ninguna característica porque viene de un ánima del cañón lisa. Y eso tal vez siempre dificulta esa orientación al investigador de qué más buscar, de qué más hacer. Es ideal que la persona que esté haciendo el abordaje tenga conocimiento de los proyectiles y de los elementos que conforman los indicios que por naturaleza son más frecuentes, entre ellos la sangre, la genética, todo esto hoy día, incluso la informática forense, tienen que ser unas habilidades transversales que el perito maneje como como la cámara, como, como los testigos médicos, como las cosas que todos los días hacen, porque va a aumentar el valor de procesamiento del sitio. Si era por ahí, si es por lo... Se cayó ahorita. ¿Sí? Ya te veo. Ya. Si la pregunta era por ahí, así. Y si la pregunta es por el tema de recargar, etcétera, pues obvio. De hecho, nosotros hacemos binomios con quienes tienen una profesión más dedicada al tema mecánico de las armas, con los armeros, y es ideal. Yo recuerdo mucho que siempre nosotros hemos utilizado a personas que tienen esa habilidad, porque es más metalmecánico, es de diseño, pero ellos tienen que tener muchísima precisión y muchísimo cuidado, porque si cualquier dato o variable que tú modifiques puede generar una malfunción del arma y por ende ponerte en peligro a ti y, y no alcanzar los objetivos que esperas de ese disparo. Excelente, excelente toda Ujú. esta presentación. Agradecidos nuevamente desde este espacio. Aquí también te refieren. Muchas gracias. Atentamente en DINASEC, el general Ay, Zaragoza, Ecuador. gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Eh, Igual. Javier Bienvenidos. Gustavo Valencia Becker, que es de los peritos criminalistas, particularmente de morfología facial forense en Panamá. Saludos de Panamá. Hernán Román, excelente ponencia. Jerry Castillo dice, buenas tardes, licenciado Jerry Castillo de la Policía de Carabobo. Trabajo en orden público. No es posible todavía Qué bien. identificar el tirador
por el tipo de proyectil, pero me indicaron que por el tipo de percutor se puede identificar. Ah, perfecto, Jerry. Efectivamente, como les decía, este no es el único elemento, solo que hoy nos focalizamos por tema tiempo en el proyectil y no mucho, solo bastante somero. Pero el contenedor, finalmente, dentro de esa tercera ley de Newton, esa acción y reacción que ocurre efectivamente en cada una de las cosas que nosotros ejecutamos, pues el percutor, el plano de cierre, el eyector, el extractor, generan algunas huellas que permiten la individualización. Ahora solo tenemos que hacer un trabajo coordinado. Señores, si ustedes en la escena del crimen llegan y facilitan la posición de cada una de las vainas servidas justo con medidas, con numeración específica, nosotros vamos a poder saber, de acuerdo a esto y a los planes operativos de ingreso al lugar, quién está ocupando esa posición. Todo esto es una dinámica que se sumerge en la suma de cosas. Si nosotros tenemos una serie de vainas, vamos a suponer, nos pasaba, o sea, tengo a una víctima en un cuadrante específico de la escena del crimen, lo que lo posiciona desde el punto de vista anatómico o de la tolerancia balística en una sola, digamos, en una sola opción para recibir el disparo. Y eso dice que mi tirador está de frente, por ejemplo. Cuando yo veo el frente y tengo posicionado en mi plano por una vaina específica, supongamos que fueron las que se numeraron del 11 al 15, una o varias. Esas son las que tienen que ver con la línea de tiro. Y yo tengo 5 o 6 tiradores con escopetas, con el mismo calibre. Y yo puedo definir que las que están en la línea de tiro, que está relacionada con la muerte o con la víctima, específicamente le corresponden al tirador que en mi sitio de suceso fueron numerados con 11, 12, 13, etcétera, pues ya yo puedo tener, aunque sea desde el punto de vista probabilístico, aumentada la posibilidad de saber quién fue. Pero señores, percutir un cartucho no significa que ese sea lo que alcanzó al objetivo. Y cualquier abogado entonces te dice, ajá, pero es que no nada más mi cliente no era el que estaba con escopeta calibre 12 o Mossberg. También habían 6 policías más. Y como aquí no hay 6 policías, 6 militares, estoy hablando de nadie específico, con las mismas tipas los mismos tipos de armas, los mismos tipos de municiones. ¿Quién dice que no fue mi compañero? ¿Quién dice que no fue el de menor rango o el de mayor rango? Y hasta ahí llegó. O sea, si no tienes efectivamente con la percusión otro elemento de conexión, ellos solamente podrán estar involucrados en la investigación porque hicieron disparos. Ahora, ¿a qué se le aumenta esto? Reconstruyamos, vámonos a una reconstrucción. Y ahora cada quien se va a posicionar en el lugar que cubrió, en los tipos de disparos que ejecutó, etcétera. Y entonces allí nosotros vamos a poder ver con más claridad esa probabilidad, podemos irla aumentando y es un principio criminalístico que también va sumando dentro de la estructura de la investigación. La certeza se la dejaríamos solamente a los proyectiles, para este caso con la escopeta no es posible, sin embargo, como les dije, eso no depende solo de la investigación no depende solo de ese disparo o de la microscopía en balística, hay que sumar un montón de elementos que nosotros trabajamos en conjunto desde el abordaje del sitio. Espero haber sido clara. Bueno, yo creo que fue suficientemente clara la licenciada Blanca. José Fabricio Rivas de la INASEC dice, siempre agradecido con ustedes, doctores. Gracias, José Fabricio. Río Frío, Ecuador de INASEC La Troncal, magnífico, buena tarde. Moisés Núñez Gómez, de la Fiscalía Tampoco. General de la Nación, felicitaciones. Fiscalía General de la Nación de Colombia, felicitaciones, buena exposición. Gracias, Doc. Como siempre, inspirada por ustedes, que son los que permiten que estos espacios se den. Yo sé que la reunión de profesionales siempre buscando este intercambio es lo que nos nutre. Mi Doc, y con todos, agradecida. Licenciada, tiene otra pregunta. ¿Las correlaciones balísticas son suficientes para vincular un arma en un hecho violento? Eh, claro, y podríamos abordarlos en un tema, porque las comparaciones balísticas actualmente tienen una parte sistémica que le llamamos correlacionar, que es la que hace el AFIS,
o los sistemas integrados que potencialmente reducen el campo de investigación, y estos obviamente lo que hacen es que el perito pues no tenga que comparar las 500 armas, las 200, sino que por algoritmos y por la micromorfología de estas marcas de huellas y herramientas te reduce el universo de estudio. Pero quien tiene que tomar la decisión de si realmente hay una compatibilidad entre el rayado interno y el proyectil o los proyectiles que se estén comparando, las balas que se estén comparando, es el perito. Yo tengo un criterio muy específico al respecto. No solamente alguna cantidad de líneas son las necesarias. La dactiloscopia, la grafología, etcétera, nos hablan incluso de cantidad de puntos característicos necesarios. Nosotros en balística hemos sido bastante permisivos en dejarle la libertad al perito de que diga, sí, las microlesiones son compatibles y acoplables, te toma una foto y se fue. Y resulta que ya algunos expertos, entre ellos, si no estoy nombrando mal su apellido, perdón si es así, en Colombia hay un estudio de subclases en donde se evidencia, Garavito creo que es, se evidencia que las armas en serie pueden tener alguna similitud en ciertos campos y ciertas estrías. Entonces, no solamente es conseguir las microlesiones, que ellas se acoplen armónicamente, tomarte una sola foto y salir de allí, sino que el universo que yo esté estudiando en mi proyectil, sea si él está completo, si tiene alguna deformación en algún lugar, todo eso puede potencialmente estar influyendo en que puedas cometer un error en la comparación. Vale, también hay cosas tan específicas. Nosotros hemos llamado anclaje a características muy especiales que tienen las armas de fuego por su individualidad, y cuando ellas aparecen, bueno, son una cosa que nadie puede refutar, porque aparecen en todos los disparos, en la reproducibilidad, en la cantidad de disparos, en la homología de muestras usadas, etcétera, y es fácil pues reconocer la diferencia que hay entre ellas y otros universos. Entonces depende de lo que estés comparando, de la cantidad de muestras, de cómo hagas los disparos de prueba, de la herramienta que utilices, de los procesos que nosotros naturalmente llamamos ATSB, es decir, analizar, comparar, verificar y estudiar la muestra. Es un poquito como para detenernos a conversarlo así con imágenes, etcétera, hasta con casos, porque nos ha pasado. Hemos tenido unas dirimencias acerca de si la pistola realmente disparó o no disparó el proyectil, que han llegado a pasar fronteras, han salido de nuestro país a otro país y cada quien tiene una opinión distinta. Entonces tú dices, ya va, esto no puede estar pasando. No puede ser que peritos que trabajan de la misma forma metodológica pues tengan criterios tan disímiles y que no se pongan de acuerdo. Entonces hay cosas que hay que tomar con mucho cuidado con respecto a eso. Y si hablamos de correlacionar, no comparar, sino correlacionar en un universo, obviamente las correlaciones no te van a llevar a individualizar, solo te reducen el campo de investigación para que venga el comparador, es decir, el perito, a utilizar la herramienta específica, su experiencia y su capacidad para dar un dictamen definitivo al respecto. Excelente. Jorge Aro refiere saludos, felicitaciones por la ponencia, saludos desde la DINASEC Ecuador. Y Henry Castillo, muchísimas gracias por la información, excelente ponencia. Alexander Mendoza, buenas tardes, excelente por compartir sus conocimientos, muy buena ponencia. Con este comentario creo que ya podemos cerrar. Agradecido nuevamente desde el equipo de Ibero Forense por esta ponencia y esperemos que la licenciada Blanca nos acompañe en otras actividades que estamos realizando, en este caso virtuales y en algún momento presenciales. Igual, gracias. Muy agradecidos también desde Ecuador, desde el Instituto también Forense Ecuatoriano, ustedes por su tiempo. Que tengan una bonita tarde. Luego, mi doc, Hasta luego. estimados.